En Gestiodinámica desarrollamos soluciones organizacionales utilizando inteligencia artificial. En la realidad, todas las organizaciones tienen contacto con datos y un alto volumen de datos debido a que vienen de la realidad o se generan en la propia organización. Pero solo una parte de estos datos son interpretables por los miembros humanos de la organización, porque el tiempo no alcanza, el esfuerzo es demasiado alto para interpretar los datos en su totalidad y estos datos en gran parte quedan desestructurados, sin interpretación y sin valor para la organización. Muchas veces estos datos son costosos de generar porque se ponen medidores en la realidad que permiten detectar esos datos, pero al final el gran volumen, la gran complejidad de esos datos no permite su interpretación. Los algoritmos ayudan justamente en ese proceso de interpretación de los datos de una manera automática, muchas veces sin participación humana, y es posible generar modelos que permitan explicar la realidad utilizando este gran volumen de datos que hoy en día es posible generar y conducir a la organización a una capacidad muy alta de tomar decisiones acertadas. Las soluciones que se implementan utilizando estos algoritmos en el pasado eran casi siempre conducidas por seres humanos que programaban ciertos algoritmos, pero que de todas maneras estaban completamente al mando del modelamiento, y este modelamiento no necesariamente era todo lo preciso que se puede. Un ejemplo muy típico son las regresiones lineales o multilineales que podrían ayudar a que determinados procesos de la industria sean predecibles, pero implica realizar el modelo, ajustar el modelo todo el tiempo con lo que le llamamos manualmente, que es algo diferente a lo que hoy se puede hacer con los algoritmos. Los algoritmos, especialmente los derivados de Machine Learning y con mucha mayor razón las redes neuronales, son capaces de hacer estos modelos automáticamente. Es decir, ya sin participación humana se alimenta el algoritmo de datos y el algoritmo empieza a construir el modelo hasta encontrar aquel modelo que pueda vincular la data de entrada con la data de salida. Exactamente cómo se hacen o cómo funcionan estos algoritmos es a partir de la alimentación de datos reales que entran como una base para poder comprender una relación entre los predictores, que son las variables de entrada, y los resultados reales, que son las variables de salida. Lo que hace el algoritmo, como por ejemplo una red neuronal, es encontrar la vinculación matemática entre los predictores y los resultados reales. La diferencia con un método como la regresión lineal es que una red neuronal propone un modelo sumamente complejo que es capaz de acertar aún cuando las condiciones de las variables de entrada sean muy complejas o muy diversas. Entonces, esta metodología lo que hace es predecir o entrenar al algoritmo para que pueda predecir las variables de salida. Una vez que el algoritmo está entrenado, se le prueba, es decir, se genera los resultados predichos y se comparan estos resultados con los resultados reales de esa data de prueba. Entonces, con esto es posible dimensionar un grado de precisión que tiene el algoritmo. Si el algoritmo no tiene la precisión suficiente, entonces se vuelve a entrenar hasta que se encuentra un algoritmo que realmente tenga 90-95% de capacidad predictiva. El beneficio para la organización es inmediato, es decir, el beneficio costo que se puede incrementar al incluir el modelamiento mediante algoritmos de inteligencia artificial es bastante notorio, ¿no? El proceso sin algoritmos, es decir, si una organización tiene un proceso productivo en el cual no usa algoritmos en absoluto,
el primer signo, digamos, que demuestra que no se está usando algoritmos es la cantidad de data procesable. La data procesable es bastante pequeña porque el esfuerzo, la cobertura que los miembros de la organización pueden tener con toda la data es bastante limitado por el tiempo, por el costo, etcétera. Y lo siguiente es que, digamos, el beneficio y el costo son más o menos estables. Entonces, el costo anual o anualizado, digamos, pasa a ser una constante, ¿no? En cambio, cuando se incluye algoritmos, lo que hacen los algoritmos es, en principio, incrementar la data procesable. Ese es el primer beneficio. Es decir, en lugar de procesar solamente una parte de la data que genera la organización o el proceso o que viene de fuera, el algoritmo ayuda porque como no requiere descanso y se puede multiplicar en varios terminales de computación, etcétera, o en la nube, entonces se multiplica la capacidad de procesamiento de la data. Y por lo tanto entra más data y eso genera más precisión en la predictibilidad de las variables de salida. Los algoritmos que se entrenan obviamente implican un costo, pero ese costo es único, es decir, puede durar el periodo de utilización del proceso, que puede ser, digamos, un año como mínimo o más si es que ese proceso es estable, ¿no? Entonces, se incluye el costo de entrenamiento del algoritmo, pero es por única vez, y luego el algoritmo entrenado reemplaza ese procesamiento o esa generación del modelo y permite la predicción de las variables que antes implicaban el esfuerzo de miembros de la organización y que no se lograban hacer con la precisión o con la data disponible en el volumen que ahora sí se puede y con la velocidad que los algoritmos imprimen, ¿no? Entonces, los beneficios finales, digamos, son incremento de precisión, de velocidad, de data procesada en la predictibilidad de determinadas variables y la anulación del costo predictivo humano, que sería el esfuerzo dedicado a estar prediciendo las variables para tomar decisiones, y sí se incrementaría ligeramente, por única vez, un costo de entrenamiento del algoritmo. La metodología sintetizada que se usa para poder generar estos algoritmos es empezar siempre con un diagnóstico de viabilidad de la automatización de predicciones. No siempre todo proceso permite una automatización. Luego que se ha probado esto, se recopila y estructura la data para el entrenamiento, se prepara, se limpia la data para poder garantizar que va a ser interpretable el momento de recibir el modelo de parte del algoritmo. Y se hace el entrenamiento de los algoritmos predictivos. A veces esto requiere varias fases de ajuste a través de una validación de la predictibilidad, obviamente evaluada por supervisores humanos que ya tienen experiencia en el desempeño del proceso, y finalmente se hace una supervisión del periodo inicial de operaciones del algoritmo para garantizar que está operando bien. El producto que se entrega son las recomendaciones de balance entre predicción humana y algorítmica. No siempre se puede automatizar completamente la predictibilidad de variables en un proceso. El proceso optimizado se entrega al cliente con el uso de algoritmos entrenados. El propio modelo, que es un archivo informático que se puede guardar y se puede replicar, se puede volver a usar, queda como propiedad del cliente, del usuario, y la capacitación para la predicción con el modelo entrenado generalmente la hacemos en Python y con esto el cliente queda totalmente independiente de la labor inicial de consultoría y totalmente capacitado para poder emplear el algoritmo, el modelo entrenado del punto de entrega en adelante. Y realizando también la validación de las predicciones se complementa con algunas recomendaciones que pueden incluso incrementar el valor que se ha generado. Gestiodinámica es una empresa consultora de más de una década de experiencia especializada en soluciones de gestión para todo tipo de organizaciones. Combina el uso de inteligencia artificial para la optimización de procesos y proyectos en organizaciones.
Se especializa en el modelamiento de redes neuronales ad hoc para las organizaciones con un conocimiento sólido en gestión de estrategias, procesos y proyectos. Esperamos que pueda agradarles esta capacidad que queremos transferir y nos vemos en la optimización de los productos que ustedes elijan implementar. Muchas gracias.